nos es útil para ver el nivel de CO2 expirado. Pasado esos 2 minutos, nuevamente nos centraremos en ver el monitor. Observaremos nuevamente el monitor y diremos, ¿es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Es un ritmo desfibrilable. ¿Qué estamos viendo? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Haremos nuestra tercera descarga y continuaremos después de esa descarga realizando compresiones por otros 2 minutos más. En ese momento, ya después de la tercera descarga, vamos a empezar a usar los antiarrítmicos, en este caso la amiodarona, que es el principal antiarrítmico, o podríamos usar la lidocaína si no tenemos la amiodarona. Después de esto, debemos estar pensando también si es que nuestro paciente tiene una causa reversible, un neumotórax a tensión, le falta volumen por sangrado, hay que colocarle volumen, siempre observando nuestras causas reversibles. En este caso hemos visto un algoritmo de paro de un ritmo desfibrilable puro, es decir, todo fue ritmo desfibrilable, ritmo desfibrilable, ritmo desfibrilable. Pero ¿qué pasa si el ritmo, desde que nosotros colocamos el monitor inicialmente, es un ritmo no desfibrilable? Entonces estamos frente a dos causas, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? ¿Qué nos dice la guía? Que cuando nosotros identifiquemos esto, lo que primero tenemos que hacer en este tipo de ritmos es usar adrenalina lo más pronto posible. Cuando identifiquemos que el paciente en nuestro monitor presenta un ritmo no desfibrilable, lo más pronto posible que vamos a hacer es usar la adrenalina. Y después de esto, usamos la adrenalina. Hemos identificado que el paciente está en un ritmo desfibrilable. No es que después, esto lo hacemos al mismo rato, ¿no? Observamos monitor, el paciente está en ritmo no desfibrilable, es una sistolia. Iniciamos las compresiones y en ese momento probablemente, mientras se va consiguiendo el acceso venoso, usamos la adrenalina. No es en este caso, en el ritmo desfibrilable, nosotros identificamos, es un ritmo desfibrilable, descargamos y recién empezamos las compresiones. Acá no sucede eso. Acá identificamos, es un ritmo que está en asistolia o es una actividad eléctrica sin pulso, no voy a esperar a colocarle recién la adrenalina para empezar a hacer las compresiones. Acá su nombre dice adrenalina lo antes posible. Entonces, yo identifico que el paciente está en un ritmo no desfibrilable, está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso. Comienzo las compresiones y en ese momento el encargado del acceso venoso me estará consiguiendo un acceso venoso para yo poder colocar lo más pronto posible la adrenalina. Continuaré mis compresiones por 2 minutos. Hasta eso se ha conseguido un acceso venoso, hasta eso se ha colocado ya la adrenalina, hasta eso el encargado de la vía aérea ya me está colocando una vía aérea avanzada y pasado los 2 minutos, que me avisará el encargado de tomar el tiempo y tomar nota de lo que estamos haciendo, me dirá, observemos el monitor. Pararemos de las compresiones, observaremos el monitor y nuevamente evaluaremos. ¿Es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Entonces, como estamos ahora viendo un caso puro, diremos, no, no es un ritmo desfibrilable. Entonces, continuaremos nuevamente por 2 minutos más las compresiones. En ese tiempo estaremos viendo pues las causas reversibles. Nuevamente iremos a ver. Es un ritmo, pasado los 2 minutos, ¿es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Entonces nuevamente haremos, no, es un ritmo no desfibrilable y continuaremos ese ciclo hasta que el paciente o bien restituya su circulación espontánea o bien ya nosotros tengamos certeza de que el cuadro es irreversible y por más esfuerzo que nosotros estemos haciendo, considerar si debemos continuar con la reanimación en este tipo de pacientes. Pero lo que yo ahora, hasta este momento les he dicho, estamos enfrentando situaciones del algoritmo puros, ¿no? Ritmos puros desfibrilables o ritmos puros no desfibrilables.
Pero en la práctica, muchachos, estos dos tipos de ritmos se entrelazan. Puede ser que yo inicie el ritmo desfibrilable, tenga ritmo desfibrilable, descargue, haga mi RCP por 2 minutos, haga mis compresiones, me detenga a observar mi monitor y a partir de ahora mi monitor ya no es un ritmo desfibrilable, ahora es un ritmo no desfibrilable. Entonces en ese momento yo me pasaré a este lado del algoritmo. Y ahí nuevamente, ¿no? Ya no es desfibrilable, empiezo las compresiones. Si hasta ese momento no he colocado la adrenalina y ya tengo un acceso venoso, colocaré la adrenalina. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Dejar. Hasta ese momento, ¿no? En este lado, existe un ritmo no desfibrilable, 2 minutos de RCP. Me detengo, observo mi monitor y en ese momento, a partir de ese momento, el paciente tiene un ritmo desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, me pasaré a este lado del algoritmo. Y en ese momento, si es un ritmo desfibrilable, realizaré una descarga. Después de la descarga, continuaré con mis compresiones por 2 minutos. Si hasta ese momento no he colocado un acceso venoso, colocaré un acceso venoso. Y así continuaremos, entrelazándonos, yéndonos del ritmo o el algoritmo del ritmo desfibrilable al algoritmo del ritmo no desfibrilable. Entonces, estos dos ritmos no es que actúen o que tengamos un paciente que solo haga ritmos desfibrilables o que un paciente solo nos haga ritmos no desfibrilables. En realidad, estos se entrecruzan. Lo más frecuente es que un ritmo desfibrilable a la primera, a la segunda, a la tercera descarga pase de ser un ritmo desfibrilable a un ritmo no desfibrilable. Eso es lo más frecuente lo que ocurre. Nosotros cuando un paciente cae en paro, lo primero que vamos a encontrar generalmente y sobre todo cuando el paciente ha desarrollado un síndrome coronario agudo o la causa del paro es un síndrome coronario agudo, el paciente va a ser un ritmo desfibrilable o una fibrilación o una taquicardia ventricular sin pulso. Pero a medida que nos demoremos o que nuestros intentos de reanimación sean inefectivos, sean pobres, no estemos realizando unas buenas compresiones, el paciente va a pasar de un ritmo desfibrilable a un ritmo no desfibrilable. Y sacar a un paciente de un ritmo no desfibrilable a un ritmo desfibrilable es más difícil. ¿Ok? Lo más fácil es encontrar a un paciente en ritmo desfibrilable. Tiene, digámosle así, mejor pronóstico, porque yo puedo desfibrilar y mi paciente puede salir de ahí. Porque mi corazón en un ritmo desfibrilable aún tiene actividad, actividad caótica, pero la tiene. En cambio, en un ritmo no desfibrilable, el corazón de este paciente no tiene actividad. El corazón de este paciente ha perdido su mecanismo eléctrico. Entonces hay que tratar de reanimar o revivir ese corazón, que su nodo sinoauricular o cualquier otra estructura que va a comandar la actividad eléctrica vuelva a tener ese impulso. Y para eso es un poco más difícil. ¿Ok? Entonces, ustedes se están dando cuenta que hay cosas que ustedes se tienen que recordar fundamentalmente. Uno, que siempre tenemos que tener un monitor. Ese monitor lo va a dar el desfibrilador. El desfibrilador es el instrumento que ustedes van a usar para interpretar en qué ritmo estamos. Siempre vamos a verificar el ritmo y vamos a trabajar en un ciclo de ¿cuánto? De 2 minutos. Entonces, eso es el tiempo, muchachos. El tiempo en el cual nosotros vamos a hacer las compresiones por 2 minutos. Si nos cansamos, nosotros estamos encargados de las compresiones. Si nos cansamos al minuto 10, alguien me tiene que relevar para llegar a los 2 minutos. Y a los 2 minutos nuevamente detenernos por un lapso mínimo, lo más corto posible. La guía nos recomienda 10 segundos para nosotros
interpretar en el monitor qué ritmo estamos viendo y tomar una decisión y continuar nuestra reanimación. Si acá en el ritmo, verificamos en el ritmo, después de los 2 minutos, verificamos que es un ritmo desfibrilable, desfibrilaremos. Si es un ritmo no desfibrilable, continuaremos con las compresiones. O puede suceder que el paciente no tiene ya un ritmo desfibrilable, pero tampoco tiene un ritmo no desfibrilable. El paciente tiene actividad eléctrica organizada, tiene onda P, complejo QRS, onda T, y yo palpo pulso, mi paciente ha salido del paro, ha tenido un retorno de la circulación espontánea. Y en ese momento aplicaremos los cuidados postparo cardíaco. Entonces, en este momento, cuando cumplimos los 2 minutos y nos toca interpretar nuestro monitor, verificar qué ritmo tiene, es un punto decisivo para continuar las compresiones, para hacer una descarga eléctrica o para determinar que mi paciente ha salido del paro. Durante todo este ciclo, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar fármacos, para lo cual necesitamos un acceso venoso. La adrenalina lo vamos a usar cada 3 a 5 minutos en ritmos desfibrilables después de la segunda descarga, en ritmos no desfibrilables lo más pronto posible. La miodarona o la lidocaína vamos a usarlos en los ritmos desfibrilables y lo vamos a usar a partir de la tercera descarga. Siempre tenemos que ver la posibilidad de usar un dispositivo avanzado de la vía aérea. A la cabeza, un tubo endotraqueal y monitorizar la capnografía. ¿Qué es la capnografía? La eliminación del CO2, por lo cual este CO2 eliminado que yo voy a poder medir mediante un capnógrafo me es útil para ver la calidad de RCP que yo estoy realizando, la calidad de compresiones que estoy realizando en el paciente. Y nunca nos debemos olvidar las causas reversibles para que nosotros podamos atender al paciente y que si esta es la causa, digamos un neumotórax, evacuar el aire, el paciente pueda salir del paro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos detenemos a verificar acá el ritmo, vamos a tener pues dos principales situaciones, ¿no? Ustedes se acuerdan. ¿Es ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Si es un ritmo desfibrilable, ¿qué vamos a hacer? Desfibrilar. Si es un ritmo no desfibrilable, nos vamos a encontrar frente a dos situaciones. Ritmo no desfibrilable y que no tenga un ritmo organizado, probablemente nos vamos a encontrar frente a una sistolia o nos vamos a encontrar pues a una actividad eléctrica sin pulso. En este caso, pues hacer reanimación cardiopulmonar con presiones. Podemos encontrarnos en esta situación de un ritmo no desfibrilable y tener un ritmo organizado. En este caso, tenemos que evaluar sí o sí el pulso, porque puede ser que nuestro paciente ya tenga una actividad eléctrica organizada y exista pulso. En este caso, nuestro paciente ha salido del paro, ha tenido una restitución de la circulación espontánea. Puede ser que mi paciente no esté en un ritmo desfibrilable, pero tenga un ritmo organizado, pero no hay pulso, estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso, pues, ¿no? Y el caso en el cual nosotros vamos a tener duda, es un ritmo no desfibrilable, es un ritmo organizado, pero dudo, creo que sí tiene pulso, creo que no tiene pulso, en ese caso considéralo como si no tuviera pulso y renide las compresiones. Entonces nos vamos a encontrar frente a estas situaciones cuando nosotros estemos realizando una reanimación. Cosas importantes que hemos estado manifestando, conectar siempre a un monitor. Pilares, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Determinar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Determinar si nuestro paciente necesita descarga. Determinar si nuestro paciente necesita adrenalina lo más antes posible.
Determinar si en un ritmo desfibrilable, en qué momento necesita la adrenalina, después de la primera, segunda descarga. En un ritmo no desfibrilable, la adrenalina lo más antes posible. La miodarona en ritmo desfibrilable después de la tercera descarga. Entonces son pilares o son hitos importantes en nuestro algoritmo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entender por qué realizamos en nuestro algoritmo ciertas funciones o ciertas actividades. Y empezaremos ahora entendiendo nuestros ritmos desfibrilables, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, esto es un videíto para identificar. ¿Frente a qué estamos, muchachos? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien en clase, muchachos? ¿Están por ahí? ¿Están dando examen? Teams. Luz, Doctor, ¿qué es eso, Luz? el ritmo, doctor. ¿Perdón? El ritmo. ¿Cuál, Ajá, doctor? ritmo, pues. Es un monitor de signos vitales, doctor. ¿Qué miramos en el ritmo del monitor? Electrocardiograma. Ya, ¿qué ritmo es, muchachos? Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, muchachos. ¿Ya? Lo que estamos viendo, lo que le estoy preguntando por si acaso es la actividad eléctrica que está haciendo en ese monitor el paciente, muchachos. ¿Ya? Entonces, o sea, la intención de que ustedes observen el monitor es de que me digan qué ritmo está teniendo el paciente, pues, ¿ya? Entonces, esto es un caso típico de una fibrilación ventricular, ¿ya? Ustedes estamos haciendo la teoría, ¿no? Que es una fibrilación ventricular, pero, o sea, la práctica es que ustedes identifiquen, pues, que esto es una fibrilación ventricular, muchachos. Y en una fibrilación ventricular, ¿qué tenemos? Dime, por Doctor, ahí una alguien, pregunta. dime. En caso de taquicardia ventricular tendría más forma, ¿verdad? Claro, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Esto es una fibrilación ventricular. Ya, ahora, por ahí alguien ya lo manifestó, que tendría que tener más forma, ¿no? Taquicardia ventricular. Exacto. Complejos anchos, ¿no? Por eso han tenido ustedes un curso, pues, de una clase de ritmos de paro, para identificar lo que es una fibrilación ventricular, para identificar una taquicardia ventricular, para identificar, pues, una sistolia, que es muy fácil, que es una línea isoeléctrica, o identificar una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces, esto es una taquicardia ventricular. Ahora, una vez que ustedes identifiquen, saben que tenemos que hacer pues la desfibrilación y hacer nuestras compresiones torácicas. Las compresiones torácicas es la parte fundamental, al igual que la desfibrilación. En ese momento que nosotros estamos realizando las compresiones torácicas en un paciente, nosotros nos estamos convirtiendo en la fuerza de bombeo que necesita su corazón del paciente. En ese momento nosotros estamos permitiendo que la sangre que está en el corazón del paciente
se mueva, vaya a la aorta y se distribuye en todos los órganos, vaya al riñón, al hígado, al cerebro. Entonces, en ese momento nosotros estamos permitiendo que la sangre del paciente se mueva. Si nosotros hacemos unas compresiones no adecuadas, pues la sangre no se va a mover. Y si nosotros hacemos interrupciones, pues en ese momento la sangre se queda quieta. Entonces, es ahí la importancia de entender que nuestras compresiones son fundamentales. Mientras nosotros interrumpimos las compresiones, no hay flujo de sangre. Nosotros ahora, en este momento, ustedes, su corazón no deja de latir, está latiendo y está bombeando sangre. Imagínense que por 5 segundos su corazón dejara de latir, ustedes harían el famoso desmayo, síncope. El corazón deja de latir 1 o 2 segundos, muchachos, ustedes se desmayan. ¿Ya? Imagínense ahora el paciente que ustedes está en paro y no hacen muchas interrupciones, el paciente no está bombeando esa sangre. Por eso la importancia de que cuando nosotros vamos a dejar de hacer compresiones, tiene que ser el tiempo mínimo posible. La guía nos pide 10 segundos. Con eso, pues evitamos de que la sangre se siga quedando, no se esté moviendo y no esté llegando a órganos fundamentales. Dentro de estos, al propio corazón y al cerebro, que son las dos estructuras que pues van a determinar que nosotros sigamos con vida. Nosotros tenemos que asegurar al menos que en las compresiones generemos un buen flujo de sangre para asegurar una buena presión de perfusión coronaria, muchachos. Ustedes han llevado fisiología cardíaca. La presión de perfusión coronaria depende fundamentalmente de la presión arterial diastólica. Entonces, para yo permitir que mi corazón siga irrigándose, tengo que asegurar que su presión de perfusión coronaria sea adecuada. Lo óptimo que nosotros pedimos para que exista una restitución de la circulación espontánea es de que sea esta presión de perfusión coronaria más de 15 milímetros de mercurio. Con eso podemos asegurar y podemos prever de que el paciente va a salir de un cuadro de paro, pues, ¿no? Entonces, ustedes van a recordar que nuestro corazón recibe el flujo sanguíneo en la sístole o en la diástole, muchachos. ¿En la sístole, doctor? En la diástole, muchachos. Nuestro corazón se irriga, nuestro corazón se nutre en la diástole. En la diástole es cuando le llega la cantidad de sangre. Acuérdense eso. En la diástole el flujo sanguíneo coronario aumenta. Miren ustedes esta gráfica. En la sístole el flujo sanguíneo coronario disminuye. En la diástole el flujo sanguíneo coronario aumenta. En la sístole está en 100 mililitros por minuto, en la diástole llega a más de 300 mililitros por minuto. Entonces, esto sirve para entender que por qué es importante esta presión de perfusión coronaria y por qué es importante las compresiones. Porque vamos a asegurar que en la diástole se generen estas presiones mínimas de más de 15 milímetros de mercurio para que el corazón se irrigue. Y si el propio corazón la sangre le llega adecuadamente a través de sus arterias coronarias, el corazón va a volver a latir. Su nodo sinoauricular va a empezar a tener oxígeno y va a empezar a actuar como el marcapaso natural para que el corazón vuelva a latir espontáneamente. Entonces, esa es la importancia. Nuestro corazón se irriga fundamentalmente en la diástole, muchachos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de estas compresiones, pues estamos hablando de unas compresiones de alta calidad. Y cuando decimos que estamos realizando compresiones de alta calidad, frecuencia entre 100 a 120 latidos por minuto, profundidad que al menos hagamos 5 centímetros, que se permita una expansión completa del tórax después de cada compresión y que nuestra fracción de compresiones torácicas, muchachos, esto, un término que
digamos, hay veces los relegamos, pero es importante. Estas fracciones de compresiones torácicas tienen que ser superiores al 80%. ¿Qué quiere decir? Que hemos minimizado en casi por completo las interrupciones. No nos hemos demorado en iniciar las compresiones. Cada vez que llegamos a los 2 minutos y nos paramos para observar el monitor y tomar la decisión, ha sido menos de 10 segundos. No nos hemos detenido para que el encargado de la vía aérea intube, sino mientras seguimos comprimiendo, el encargado de la vía aérea ha intubado. El que ha traído el monitor ha traído los electrodos y mientras el que está comprimiendo ha estado colocando los electrodos para hacer la monitorización de la actividad eléctrica del corazón para ver el ritmo. Entonces, estas fracciones de compresión torácica nos aseguran que el paciente esté en mínimas interrupciones y eso, para nosotros decir que el paciente está teniendo mínimas interrupciones, esto tiene que ser más del 80%. Cosas fundamentales de una RCP de alta calidad, que la primera desfibrilación, así como las compresiones, tienen que ser en el menor tiempo posible. Yo identifico que el paciente ha hecho un paro cardiorrespiratorio, yo iniciaré rápidamente las compresiones y hasta eso pediré que alguien traiga el desfibrilador. Pasarán los 2 minutos, observaré que tengo un ritmo desfibrilable y haré la primera descarga lo más pronto posible. Entonces, ahora vamos a entender pues este término que es desfibrilar, ¿no? Que es una carga eléctrica que le vamos a colocar al paciente. Ustedes ya han estado conociendo nuestro aparato, en este caso el desfibrilador, que tiene sus paletas, ¿no? De repente no lo han visto vivo y en directo, lo han visto en películas, siempre lo usan para pues demostrar que el paciente está en paro, ¿no? No lo usan adecuadamente porque generan confusión en las personas, pero bueno, al menos muestran que es un desfibrilador. El desfibrilador, muchachos, no es un instrumento, un aparato que va a reiniciar la actividad del corazón. Esto no hace el desfibrilador. Lo que hace el desfibrilador es aturdir del corazón. Es como un reseteo de todas las actividades caóticas. Una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular implica que el corazón está teniendo una actividad eléctrica errática, caótica. La aurícula tiene muchos focos, el ventrículo tiene muchos focos que se están descargando caóticamente. Entonces, lo que hace el desfibrilador es un formateo, elimina toda la actividad eléctrica que se está generando en el corazón para que el nodo sinusal nuevamente empiece a tomar la batuta e iniciar la actividad eléctrica y empiece una descarga normal, adecuada, que vaya de las aurículas a los ventrículos. ¿Ya? Si el corazón sigue siendo viable, pues el nodo sinusal va a tomar esta actividad, va a reiniciar cuando nosotros hagamos una desfibrilación. Recuerden que una vez que nosotros hemos hecho la desfibrilación, no nos vamos a detener en ese momento a ver, tócale si tiene pulso, a ver, miremos el monitor. No, una vez que ustedes han hecho la desfibrilación, inmediatamente continuamos con las compresiones. ¿Por qué? Porque puede haber algún ritmo espontáneo, lento o pobre, que todavía no genere una buena perfusión. Entonces, ayudemos a ese ritmo con las compresiones. Pasaron los 2 minutos, recién ahí, de esos 2 minutos post desfibrilación, observaremos el desfibrilador. Y en ese momento veremos, por decir, una actividad eléctrica organizada. En ese momento decimos, ¿el paciente salió de paro? No. En ese momento observaremos si el paciente tiene pulso. Diremos al cuello, ¿hay pulso? Entonces en ese momento sí el paciente ha salido del paro. Tenemos actividad eléctrica, toco el cuello, no tiene pulso, estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Vamos a entender que no todas las descargas del desfibrilador van a ser exitosas. ¿Ya? Por eso también es importante. Desfibrilamos, acabamos de desfibrilar, continuar con las compresiones torácicas. ¿Ok? Muy bien. El intervalo entre el colapso y la desfibrilación, pues es crítico para la supervivencia en un paro cardíaco.
Ya, un ritmo inicial común en paro extrahospitalario repentino va a presentarse principalmente en fibrilación ventricular, como les decía. El síndrome coronario agudo, que es la principal causa de paro, principalmente llega en paro en fibrilación ventricular. Si nosotros no actuamos rápidamente, pues esta fibrilación ventricular va a ir a asistolia. Si un paciente desarrolla taquicardia ventricular sin pulso, también este va a pasar a fibrilación y de fibrilación, si no actuamos, va a pasar a asistolia. Entonces, la desfibrilación lo más pronto posible en un paciente que ha caído en paro, entendiendo la epidemiología, ¿no? La epidemiología que nos dice que la principal causa de paro es el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario agudo va a decaer principalmente en fibrilación ventricular. Y si no actúo rápidamente, la fibrilación ventricular va a pasar a asistolia. Entonces, es por eso la importancia de la desfibrilación lo más rápido posible. Veamos acá. Si nosotros tenemos un paciente que está con ritmo sinusal y luego hace un evento, paciente con síndrome coronario agudo, empieza, como les manifestaba, en fibrilación ventricular. Es un paciente que no está teniendo atención, no está siendo, no está teniendo un soporte. Pasan los minutos, esta fibrilación ventricular pasa y iniciamos a los 10, 12 minutos la reanimación con compresiones, una supervivencia de este paciente solo del 2%. Pero si hacemos unas compresiones rápidas, ¿ya? Y una desfibrilación lenta, ¿no? En este caso. Podemos prolongar esta fibrilación, muchachos, ¿no? Empezamos a comprimir, ¿ya? Empezamos a comprimir rápidamente. Identificamos al paciente que hizo paro, está inconsciencia, está tirado, no tiene pulso, no respira. Y digo, voy a hacer compresiones, empiezo a hacer compresiones, ¿ya? Empiezo a hacer compresiones. Puedo prolongar un poco más esta actividad o esta fibrilación ventricular. Después de esta fibrilación ventricular, me da un poco más de tiempo, pero si la desfibrilación es muy tarde, también igual, su tasa de supervivencia es muy baja, 8%. Si por el contrario, miren chicos, activo rápidamente, me doy cuenta, paciente cae, se desploma, digo, pasen, llamen la voz a un sistema de emergencias, yo empiezo a hacer las compresiones, llega rápidamente mi desfibrilador y actúo porque todavía mi paciente está fibrilando, actúo, mi paciente sale del paro, tasa de supervivencia del 20%. Si yo igual, activo el sistema de emergencia, hago las compresiones rápidas, mi desfibrilador llega rápidamente y continúo dándole un soporte adecuado en el post. Cuando el paciente ha salido de paro, tasas de supervivencia del 30 al 40%. Es por eso la importancia de hacer compresiones como de hacer la desfibrilación. ¿Por qué desfibrilación? Porque el principal ritmo de paro en el cual el paciente cae una vez que hace este evento es fibrilación ventricular. Si yo aplico lo más pronto posible, puedo tener tasas de supervivencia altas, 20, 30, 40%. Por eso la importancia. A medida que yo voy disminuyendo el tiempo en el cual uso las compresiones y la desfibrilación, la tasa de supervivencia por cada minuto va disminuyendo un 10%, chicos. Si yo al minuto nomás identifico que el paciente ha hecho paro, hago la desfibrilación, una tasa de supervivencia del 90%. Esto es lo que ocurre en sala de operaciones, muchachos. ¿Por qué? Porque en sala de operaciones el paciente está desde un inicio conectado a un monitor. Nosotros rápidamente observamos que el paciente ha hecho o está haciendo fibrilación, inmediatamente descargamos. Nuestras tasas de supervivencia dentro de sala de operaciones rondan del 50 al 90% que hace un paciente paro dentro de sala de operaciones. Pero nosotros que estamos en piso, el paciente no tiene ningún monitor y actuamos frente al llamado de la enfermera o cualquier otra persona que ha identificado que el paciente está inconsciente, que puede ser a los 4, 5, 6 minutos, nuestra tasa de supervivencia pues se encuentra entre 30, 40 o 20%. Porque cada minuto que pase sin hacer desfibrilación o sin hacer compresiones, pues hay una disminución en la tasa de supervivencia de 10%.
Entonces, si al paciente lo identificamos ya después de 10 minutos que ha hecho paro, probablemente nuestra tasa de supervivencia va a ser 2, 3, 5%, bajísimo. ¿Podemos sacar al paciente? Sí, situaciones, pero probablemente el paciente nunca salga y nosotros solo estemos constatando la muerte del paciente. El tiempo es fundamental, muchachos, como estamos viendo, ¿no? El tiempo es fundamental porque a medida que va pasando el tiempo, la tasa de supervivencia disminuye. A medida que va pasando el tiempo, el cerebro, que es oxígeno dependiente, el cerebro, si no tiene oxígeno, se funde como queso, muchachos. Es, digámoslo así, ¿no? Para que ustedes entiendan. El cerebro sufre una encefalopatía hipóxica isquémica. No le llega oxígeno, las células se mueren. El cerebro, sin 5 minutos de oxígeno, empieza a haber una destrucción masiva. Entonces, ¿podemos sacar al paciente del paro? Sí, pero sin cerebro. Entonces estamos sacando a un ser vegetal, un ser que no va a moverse, no va a interpretar, no va a tener conciencia, solo va a tener funciones vitales básicas, respirar y que su corazón lata. Y eso es lo que no buscamos, sino que el paciente salga con las mejores condiciones de conciencia que tenga después de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si nosotros nos demoramos en hacer la reanimación, la desfibrilación, a los 4 o 6 minutos vamos a ver la muerte clínica. Hay un daño cerebral. Bueno, todavía puede no haber daño cerebral entre los 4 o 6 minutos. ¿Ya? Si nos seguimos demorando entre 4 a 10 minutos, ya estamos frente a una muerte biológica. Probablemente ya exista un daño en el cerebro. Más de 10 minutos, el daño cerebral es irreversible. Existe una encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, esto es nuestro tiempo, muchachos, nuestro tiempo para iniciar las compresiones, las desfibrilaciones y hacer una RCP de alta calidad. ¿Qué tipo de descarga debemos hacer? Entonces, ustedes vamos a ver que tenemos dos tipos de desfibriladores, los monofásicos y los bifásicos. Los monofásicos, digamos, son los antiguos, ¿ya? Los carros antiguos, interprétenlo así. Los monofásicos te dan una gran cantidad de dosis de energía. Los monofásicos te dan de 360 joules, que es mucho. ¿Por qué es monofásico? Porque solo es una onda, ¿ya? Del polo que va en el esternón hacia el polo que va al ápex. Es una dirección nada más. Por eso se denomina monofásico. En cambio, el bifásico quiere decir que va del polo que va en el esternón hacia el ápex y del ápex regresa nuevamente al esternón. Entonces es un polo, es una descarga que va en doble sentido. Primero va del esternón al ápex y luego del ápex regresa al esternón. Por eso, en este tipo de monitor de desfibrilador se usa dosis menores. Generalmente las dosis van entre 120 a 200 joules. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a realizar la descarga dependiendo del tipo de desfibrilador. ¿Cómo ustedes van a identificar qué tipo de desfibrilador es? Cuando vean un desfibrilador y solo les marque 360, es que es un desfibrilador monofásico. En la actualidad existen muy pocos porque ya se están retirando. En la actualidad ya tenemos en casi la gran mayoría de los establecimientos, centros de salud o lugares donde se tenga bifásicos. Entonces ustedes van a ver que ahí ya hay una dosis. 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, hasta 360. Generalmente el desfibrilador nos indica una dosis en la cual debemos iniciar la desfibrilación, que generalmente van a ser los 200 joules. Generalmente eso nos pone, 200 joules. Y de ahí nosotros en cada descarga aumentemos una dosis más. 200, 250, 300 hasta 360 en cada descarga que vamos realizando. Recuerden que después de cada descarga no nos detenemos a ver si tiene pulso, a ver el monitor, sino inmediatamente hacemos las compresiones torácicas. ¿Por cuánto tiempo? 2 minutos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la interpretación del tipo monofásico. Solo va en una dirección. En cambio, la bifásica va, ¿no? Del esternón al ápex, del ápex al esternón. Entonces, acá hay una recirculación de la energía eléctrica y es por eso que necesitamos menor dosis. Acuérdense que siempre las paletas tenemos que untar, colocar un gel. Un gel porque esto es como una plancha. Es una plancha que si yo lo coloco en la piel del paciente lo puedo quemar.
¿Ya? Entonces, para evitar eso y la energía eléctrica entre sin producir quemaduras en la piel, tenemos que colocar un gel. Un gel para evitar eso. Muy bien. Siempre cuando vamos a colocar la descarga, hay que pedir que los pacientes o que las personas que están asistiendo se alejen, ¿ya? Se alejen, porque nosotros nos podemos convertir de rescatistas a convertirnos a ser rescatados. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se va a conducir. Entonces, si yo estoy tocando al paciente y mi compañero que está encargado del desfibrilador hace la desfibrilación, yo puedo recibir parte de esa descarga y mi corazón, al recibir esa electricidad, puede empezar a fibrilar y ahora yo me convierto en víctima. Y ahora tenemos a dos a quienes vamos a tener que desfibrilar o atender. Entonces eso no nos conviene. Siempre anuncien que ustedes van a hacer la descarga. Despejen, vamos a descargar. Nadie toca al paciente, nadie descargando. ¿Para qué? Para evitar de que existan víctimas mientras estamos realizando las descargas. ¿Ok? Recuerden siempre reiniciar las compresiones, siempre. No nos detenemos a ver pulso, no nos detenemos a ver el monitor. Debemos hacer nuevamente las compresiones. Pasado los 2 minutos de compresiones, de 100 observamos el monitor, de 100 observamos si tiene pulso. Esto es nuestro típico desfibrilador. Si ustedes, digamos, bueno, a partir de este curso tienen que conocer un desfibrilador, su modo de manejo, ¿ya? Pero lo bueno del desfibrilador tiene sus numeritos que les dicen, primero haz esto, primero haremos la carga. De un segundo, vamos a primero la carga, 300 joules. Segundo, colocaremos cargar, porque no es que yo ya coloco la carga las paletas ya están cargaditas, sino empieza a subir, ¿no? Y nos avisa, ti, 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 que ya está cargado. Agarraré mis paletas, untaré un líquido, un gel, en este caso es un gel, y diré, nadie toque al paciente, voy a descargar y colocaré los botones, ¿no? Que puede ser directamente en el monitor o puede ser en las paletas y plum, descargo al paciente. ¿Ya? ¿Cómo debo colocar? El desfibrilador nos dice dónde debemos colocar. ¿Ya? No sabemos, doctor, ¿cuál es la pala para el esternón? ¿Cuál es para el ápex? Esto también se ha pensado en los desfibriladores para que no se confundan. Y está bien grande. Dice, esto va al esternón, esto va al ápex. Y es la forma como debemos colocar. ¿Por qué colocamos así? Porque el corazón está ubicado al lado izquierdo, va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Entonces, por eso colocamos en esta dirección, respetando el eje de descarga del corazón, ¿no? Que ese viene a ser el eje de descarga del corazón. ¿Ok? Entonces, les decía, vamos a ver, este es un video, me parece. Sí, ahí está. En la desfibrilación manual en el desfibrilador Minray Benehart D3 procede a ubicar la perilla en este modo. La desfibrilación manual se realiza en 3 pasos: selección de carga, carga y descarga. Estos botones los puede encontrar tanto en el panel de control como en las paletas de desfibrilación. Una vez aparezca en pantalla la selección de energía, proceda a ubicarla con las letras más y menos. Seleccione el nivel de energía deseado y proceda el paso número 2 con el botón amarillo a cargar. Para la desfibrilación manual, el botón 3 del panel de control no está habilitado. Por el contrario, la desfibrilación se realiza desde las paletas con el botón naranja que se encuentra en superior de ellas. Proceda a presionarlas y el equipo realizará la descarga. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como nosotros realizamos, pues, la desfibrilación, muchachos. ¿Ya? ¿Qué fármacos usamos, muchachos? Ya saben ustedes, acuérdense, llévense esto para la vida, ya, llévense qué ritmos son desfibrilables, no desfibrilables, muchachos. Ustedes van a llevar en los siguientes años los cursos de medicina, van a llevar cirugía. En cirugía van a llevar el segmento de anestesia. En anestesia, la doctora Portilla, que de repente hasta ahora no la conocen o ya la conocen, hace un seminario que es RCP.
y la doctora les pregunta a ustedes, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables? Ahorita los chicos que están llevando el curso no se recuerden, yo espero que no se recuerden nada más, ¿ya? Porque no saben. Yo digo, ¿cómo han pasado el curso de CP3? Le digo, es lo más básico, saber cuáles son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Y ustedes están en cuarto año, les digo, bueno, ya no quiero seguir renegando con eso. Sigamos, ¿ya? Fármacos, muchachos, ¿qué fármacos tenemos que recordar en nuestra vida, acá en este curso? Fármacos escasos. Adrenalina, amiodarona, el oxígeno, y si no tenemos amiodarona, lidocaína, muchachos. ¿Ya? Son los 4 fármacos básicos. En un momento, bueno, los vasopresores, la adrenalina, es importante porque hemos visto en clase que tiene un efecto alfa, produce una vasoconstricción. Este efecto permite que el flujo tanto coronario y cerebral aumente. Entonces nosotros podemos preservar el flujo coronario y cerebral en un paciente que está en paro. En un paciente en paro, cuando usamos la adrenalina, si es un ritmo desfibrilable, después de la segunda descarga. Si es un ritmo no desfibrilable, lo más pronto posible, cuando tengamos un acceso venoso o intraóseo. Ahí colocamos inmediatamente. La dosis, muchachos, de la adrenalina, 1 miligramo, ya sea intraóseo o intravenoso. ¿Ya? ¿Cada cuánto tiempo se repite? Cada 3 a 5 minutos. Eso es lo que nos pasa, nos dice la guía, muchachos. La guía es importante porque ya es un consenso internacional que nos da ciertas recomendaciones y pautas que nosotros debemos seguir. Pero tengamos en cuenta que hasta la actualidad ningún vasoconstrictor o vasopresor, que es lo mismo, pues aumenta la supervivencia en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. ¿Ya? Tenemos que usarlo porque, bueno, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y coronario, pero no nos demuestra que aumentara la supervivencia. Sí, pues aumenta la presión arterial diastólica. Hemos dicho que la presión arterial diastólica se encarga pues de mantener el flujo sanguíneo coronario. Entonces, esto nos puede permitir que la presión de perfusión coronaria aumente. Hemos manifestado que la presión de perfusión coronaria mayor a 15 milímetros de mercurio asegura una restitución de la circulación espontánea. Entonces, por eso la AJA sigue recomendando el uso de la adrenalina. ¿Ya? Vamos a ver que la adrenalina, ya haciendo un estudio más profundo de por qué usar la adrenalina o cuándo, en qué momento usar la adrenalina, vamos a ver que si nosotros realizamos unas buenas compresiones, las cuales estén asegurando unas buenas presiones de perfusión coronaria, que van entre 10 a 20 a 25 milímetros de mercurio, va a ser beneficioso para nuestro paciente. ¿Ya? Si nosotros no estamos haciendo unas buenas compresiones, por tanto, no estamos haciendo una pobre perfusión, presión de perfusión coronaria, probablemente la adrenalina no llegue, porque para que la adrenalina llegue necesita moverse. ¿Ya? Entonces no va a ayudar al paciente. Y por lo cual ahora en la actualidad puede ser que en la siguiente guía que salga ahora, que bueno, ustedes ya no la van a ver, pero de repente de acá en 5 años van a leer la guía porque les van a pedir una certificación y van a tener que actualizarse con la guía del 2025, puede ser que la adrenalina sea retirada, ¿no? Es un poco imposible, pero puede ser. ¿Por qué? Porque se ha visto pues que la adrenalina, si nosotros estamos consiguiendo buenas presiones de perfusión coronaria, puede no ser necesario la adrenalina, ¿ya? Y por el contrario puede producir daño al paciente o no puede ayudarnos a salir. Pero ahora, en la actualidad, nosotros estamos usando la adrenalina porque aún se ha visto que es recomendable. Recomendable porque nuestras compresiones, nuestra reanimación es una reanimación, unas compresiones de alta calidad. Y con esa alta calidad estamos llegando a estas presiones de perfusiones coronarias que son necesarias para que el paciente salga de paro. ¿Ok? El antiarrítmico, el principal, muchachos, la miodarona. ¿Ya? ¿Cuándo lo usamos? Después de la tercera descarga. ¿Cuánto es el bolo que usamos? 300 miligramos. ¿La miodarona de cuánto viene? De 150 miligramos. Tendríamos que usar acá 2 ampollas. La siguiente dosis de la miodarona va a ser de 150. Y ahí nos quedamos. No damos más dosis.
Si no tenemos amiodarona, tenemos la lidocaína, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? De 1 a 1.5 miligramos por kilo. De ahí bajamos a la mitad, 0.5 a 0.75. En este caso, la lidocaína cada 5 a 10 minutos podemos usar. Bueno, todavía la evidencia no está totalmente fuerte, pero la AJA nos recomienda y otros fármacos no se han demostrado que sean útiles, ¿ya? Para que nos ayuden en la reanimación. Solo adrenalina, amiodarona y bueno, en este caso lidocaína. Existe un antiarrítmico importante que sí ha demostrado bastante utilidad, el sulfato de magnesio, ¿ya? Esto ya les he hablado muchas veces en las clases, muchachos. Las personas alcohólicas o que sufren intoxicación por alcohol consumen el magnesio, ¿ya? Y el magnesio disminuido a nivel plasmático se asocia con un tipo de taquicardia ventricular, que en este caso viene a ser las polimórficas invertidas, que son la torsada de Point. Entonces, en un paciente que nosotros observemos una taquicardia ventricular tipo torsada de Point, probablemente está en déficit de sulfato de magnesio, o en este caso de magnesio, entonces tenemos que colocar sulfato de magnesio. ¿Ya? Entonces, esto debemos usar una dosis de 1 a 2 gramos intravenosos o intraóseos diluidos, ¿no? El sulfato de magnesio viene de 1 gramo. Podemos usar de una ampolla a 2 ampollas, ¿no? Colocar directamente al paciente cuando identificamos este tipo de ritmo de paro, la torsada de Point. Entonces, ustedes están viendo que cuando nosotros estamos monitorizando a un paciente que está haciendo paro, ya no solo nos quedamos con lo que viene a ser la presión arterial, la saturación, ¿no? Causas eminentemente o monitores eminentemente fisiológicos, sino ahora podemos usar otro tipo de marcadores para nosotros decir que nuestras compresiones son buenas. Y en esto, en la actualidad, lo que sí ha demostrado con gran utilidad que nos hace ver que nuestras compresiones son buenas, son dos cosas. El CO2 al final de la expiración, mediante la capnometría y la capnografía, y la presión de perfusión coronaria, que son las dos cosas que sí han demostrado que nosotros podemos usar para ver la calidad de nuestra reanimación. Si bien es cierto, hemos visto que para tener una buena calidad de reanimación o de compresiones, tenemos que tener una buena frecuencia, 100 a 120, profundidad como mínimo 5 centímetros. Debemos permitir que el tórax se expanda adecuadamente. Entonces, y minimizar las interrupciones, que son las 4 opciones para nosotros tener una alta calidad de reanimación, pero nosotros podemos monitorizar y decir que sí, efectivamente lo que yo estoy haciendo, 100 a 120 por minuto, buenas compresiones, buena profundidad, mínimas interrupciones, lo puede evidenciar con marcadores fisiológicos. Uno, el CO2 que nosotros expiramos y dos, la presión de perfusión coronaria. Tenemos un mecanismo invasivo, ¿ya? Podemos colocar un catéter en la vena yugular que va a llegar a la vena cava superior, va a pasar la aurícula derecha, al ventrículo derecho y por ahí a la arteria pulmonar. Podemos hacer eso, ¿ya? Pero eso generalmente hacemos en unidades de cuidados intensivos o dentro de sala de operaciones. Ahí podemos hacer eso, que en este caso va a ser la saturación de oxígeno venoso, pero a nivel de la arteria pulmonar. ¿Ok? Este es un poco más avanzado. Pero lo más asequible que nosotros podemos hacer son estas dos cosas. El CO2 al final de la expiración y la presión de perfusión coronaria. Esas dos cosas sí lo podemos hacer. La saturación de oxígeno venosa sí es un mecanismo más avanzado, más invasivo, ¿ya? Que nosotros podemos usar. ¿Sí lo podemos usar? Sí, lo podemos usar. ¿Pueden llegar a este nivel de monitorización? Sí, podemos llegar a este nivel de saturación, pero empecemos al menos por estos dos que son los más básicos. El CO2, muchachos, ustedes van a recordar que nosotros en nuestro metabolismo celular se produce producto de la respiración celular, el CO2. Y el CO2 pues tiene que ir por nuestro torrente venoso a los alvéolos y de los alvéolos este CO2 sale. Y yo lo puedo medir, ¿ya? Mientras tenga mi máscara facial, puedo usar este dispositivo que puedo adosar entre mi máscara facial y el ambú. Y ahí yo puedo medir el valor del CO2. Ustedes van a recordar que el CO2 a nivel arterial
está en un rango de 35 milímetros de mercurio a 45 milímetros de mercurio. Eso es a nivel arterial. Pero a nivel expiratorio, habitualmente son menos 5 milímetros de mercurio, es decir, entre 35 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando yo estoy haciendo la reanimación, estoy forzando, estoy haciendo compresiones, estoy forzando que la sangre también vaya a mi pulmón y se permita un intercambio gaseoso. Va a ingresar oxígeno y va a salir CO2, pero como la circulación que estoy haciendo con mis compresiones es poca, el CO2 va a salir en poca cantidad. Puede salir 5, puede salir 10 milímetros de mercurio. Nosotros, con tener más de 10 milímetros de mercurio de CO2 en el gas expirado, podemos decir que nuestras compresiones son buenas. Y cuando el paciente restituya su circulación espontánea, vamos a ver que el CO2 de lo que estaba en 10, 12, 14, 10, 12, 14, abruptamente sube hasta 30, 40. En ese momento es un marcador fisiológico de que nuestro paciente está saliendo del paro. Y nosotros podemos decir el paciente está teniendo restitución de su circulación espontánea. ¿Ya? Entonces, si tenemos un CO2 en la capnometría menos de 10 milímetros de mercurio, es poco probable que nuestro paciente salga de paro. Estamos haciendo malas compresiones, entonces tenemos que mejorar. Si el CO2 sube más de 10, estamos haciendo buenas compresiones. Y si el CO2 sube abruptamente de lo que está en 13, 14 a 30, 40, el paciente ha salido de paro. ¿Ya? Entonces, la AJA sí nos recomienda esto, monitorizar, porque es un marcador fisiológico de la reanimación que nos ayuda. Lo otro que les decía es la presión de perfusión coronaria. Cuando nosotros vemos la perfusión coronaria en la diástole, por tanto, a nosotros nos interesa ver la presión arterial diastólica. Es un marcador muy bueno para nosotros ver que el paciente estamos haciendo buenas compresiones y el paciente va a salir de paro. Les decía que un valor más de 15 milímetros de mercurio nos asegura que el paciente va a salir de paro. Nosotros, ¿cómo conseguimos eso, muchachos? Nosotros podemos colocar una línea o un catéter en la arteria. ¿Ya? Colocamos un catéter en la arteria del paciente y medimos directamente la presión arterial. ¿Y cómo lo medimos? Así, ¿no? En este caso, por decir, vean acá, el paciente está haciendo una taquicardia ventricular. Vean esto. Y vemos la presión de perfusión. Vemos acá esta línea que ha caído totalmente, ¿no? De acá el paciente sale de paro, miren. Y la presión sube, ¿no? La presión sube. Entonces, ahí nosotros podemos ver. Y lo que nos interesa va a ser la presión arterial diastólica, que está relacionada pues con la presión de perfusión coronaria. Cuando esta presión de perfusión coronaria es menos de 20 milímetros de mercurio, pues vamos a ver que nuestro paciente no va a salir de paro, hay que mejorar nuestras compresiones. El CO2, les decía, que es un factor importante. Si nosotros estamos haciendo compresiones y tenemos más de 10 milímetros de mercurio, ténganlo seguro que nuestro paciente va a salir de paro. Si tenemos una monitorización de la presión arterial, en este caso invasiva, y nuestra presión de perfusión es más de 15 milímetros de mercurio, nuestro paciente va a salir de paro. Si nosotros tenemos menos de 10 milímetros de mercurio de CO2, nuestro paciente va a ser bien difícil que salga de paro. ¿No? Si también nuestro paciente tiene poca perfusión coronaria, menos de 15 milímetros de mercurio, es probable que nuestro paciente no salga de paro. Esto es un esquema para que nos demuestra cómo nosotros, mientras estamos usando el CO2, vamos a ver cómo el paciente, en el momento que se restituye su circulación, cambia el nivel del CO2. Hasta este momento, por decir, no hemos monitorizado nada en el paciente. No teníamos el capnógrafo o no habíamos intubado. En este momento intubamos y vemos el nivel del CO2 que estamos generando. Y vemos que va más de
12.5, ¿no? milímetros de mercurio. Quiere decir que estamos haciendo bien. Que eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer las compresiones, los hacemos con buena intensidad, buena profundidad, buena fuerza. Pero nos vamos cansando y a medida que nos vamos cansando, el CO2 va a disminuir porque no realizamos compresiones torácicas adecuadas, empieza a disminuir. Luego probablemente alguien nos releva e inicia nuevamente otras compresiones adecuadas, enérgicas. El valor del CO2 sube más de 10. Si nosotros mantenemos unas buenas compresiones, el CO2 está por encima de 10, va a llegar un momento en que el paciente abruptamente pasa de valores de 10, 12, 15 a valores de 30, 40, 50. En ese momento nosotros decimos que el paciente ha salido de paro. Es un marcador fisiológico que nos está informando eso, muchachos, que el paciente está saliendo de paro. Entonces, recuerden ustedes, muchachos, nuestro algoritmo de paro. Esto es nuestro algoritmo, el cual ustedes tienen que tener en su cabecita. Tienen que recordar ritmo desfibrilable, no desfibrilable, desfibrilable, desfibrilo. Primera descarga, segunda descarga, puedo usar adrenalina. Tercera descarga, puedo usar amiodarona. En ritmo no desfibrilable, lo más pronto posible debo usar adrenalina y hacer compresiones. Los ritmos se entremezclan, sí. No hay ritmos solo desfibrilables y ritmos no desfibrilables. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta acá, muchachos. Yo creo que no hay preguntas, doctor. Ya, son 50. Está bien, doctor. Doctor, yo tengo 59. una duda, doctor. Ya, A ahí ver, una está, muy duda. bien. Dime. Doctor, en caso de que la persona, bueno, no sé, hay hombres que tienen bastantes vellos en la parte del pectoral, ¿no? La zona pectoral. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? O, bueno, son casos muy puntuales, Claro, ¿no? ¿qué me dijiste que tenía que? Bastantes vellos en la parte de la zona pectoral. Ah, ya, sí. Bueno, tenemos que buscar la zona menor vellosa. Sí es cierto, hay personas que tienen demasiado vello, ya, demasiado vello. Debemos untar con mayor cantidad de el gel, ya, porque lo que nosotros queremos es bypassear a esas zonas que van a quedar con aire. Ya, lo que nosotros queremos es de que el desfibrilador, la paleta, esté unido a la piel con el gel, entre estos dos con gel. El vello puede hacer que me genere zonas de aire, zonas atrapadas de aire. Entonces tengo que usar más gel, más gel. De lo que usamos poco, usemos más gel. Coloquemos más gel sobre el cabello del paciente. Y bastamos bastante gel y colocamos ahí sí. Hacemos una zona pastosa, entonces estamos quitando los espacios de aire que pudieran quedar atrapados en el pelo y va a atravesar la descarga eléctrica por el gel y va a llegar a la piel y bueno, va a pasar a través del corazón. Eso es lo que debemos que hacer. Ah, No se recomienda hacer rasurar en ese momento porque hay pérdida de tiempo. Aumentemos la cantidad de gel. ya, doctor, sí, muchas gracias. ¿Ok? Otra pregunta, muchachos. ¿Ya? Entonces, hasta acá, chicos, hemos visto lo que viene a ser el ritmo desfibrilable. Y como ustedes están viendo, el ritmo desfibrilable va a pasar de ser ritmo desfibrilable a ser un ritmo no desfibrilable. Y vamos a tener a la sistolia y a la actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora eso. ¿Ya? La sistolia y la actividad eléctrica de impulso. Estas dos se van a relacionar. Estas dos desfibrilables y no desfibrilables están de la mano. Acá, para hacer algo teórico y hacer algo académico, la estamos separando, pero las dos están muy relacionadas. Entonces, ahora vamos a ver esto: asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Entonces, lo mismo, muchachos. ¿Ya? Sale, pues. Ahí. El típico, ¿no? Esto es de todas las películas que ustedes ven, novelas, series, fans, mangas, no sé, etcétera, etcétera, que ustedes ven, ¿no? El paciente pasa de un ritmo organizado, un ritmo eléctrico,
a una asistolia, pues una raya isoeléctrica. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, muchachos, ¿ya? Hay que tener cuidado porque muchas veces ha sucedido que el electrodo que usamos para el paciente se sale. ¿Ya? El electrodo que hemos colocado al pecho del paciente, al costado, se sale. No tenía un buen pegamento y se salió. Y nos hace una raya isoeléctrica. Y si nosotros entramos a un centro donde están con monitores y vemos una raya isoeléctrica y decimos el paciente está en asistolia, y vamos rápidamente y empezamos a hacer compresiones y le colocamos adrenalina, y resulta no, que solo se salió el electrodo. Y ya hicimos compresiones, ya colocamos adrenalina y el paciente dice, ah, me duele el pecho, me duele la cabeza, siento que se me va a reventar la cabeza. ¿Por qué? Porque el paciente estaba bien, estaba dormido y lo único que había sucedido es que se ha salido el electrodo. Siempre hay que tener cuidado de eso, observar esas situaciones. Y lo otro, ¿no? Ustedes acá pueden observar que el paciente tiene una actividad eléctrica. El paciente, ustedes dicen, no, pero doctor, el paciente tiene onda P, complejo QRS, onda T, está bien, está rítmico, pero el paciente está inconsciente, ustedes han palpado, no tiene pulso y no respira, pero ven esto, ¿no? No, doctor, el paciente está bien, debe haber un error. No, el error son ustedes, porque el paciente está en una actividad eléctrica sin pulso. El paciente tiene actividad eléctrica, pero probablemente no hay contenido. ¿Cuándo se produce esto, muchachos? La actividad eléctrica sin pulso. Está molestando ese sonido. ¿Cuándo ocurre ese sonido? Ese sonido o esa actividad ocurre principalmente cuando hay pérdida de volumen del intravascular del paciente. ¿Cuándo ocurre eso? Pacientes que están sangrando. El corazón sigue latiendo, pero no hay que bombear porque está perdiendo por una arteria, una lesión en un vaso grande, la arteria femoral, etcétera. Está sangrando por ahí, no hay retorno de sangre hacia el corazón, pero el corazón sigue latiendo, pero no hay contenido que bombear. Entonces hay actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Ocurre principalmente ahí, la actividad eléctrica sin pulso. Lógicamente que después de esto, de la actividad eléctrica sin pulso, va a pasar a asistolia, ¿ya? Que también es su secuencia, ¿no? Así como en los ritmos desfibrilables pasaba de taquicardia ventricular a fibrilación ventricular y de fibrilación ventricular a sistolia, acá de actividad eléctrica sin pulso va a pasar a sistolia. ¿Qué fármacos usamos acá? Solo dos. No usamos amiodarona, muchachos. Acá nada que ver la amiodarona porque no sirve. La amiodarona es un antiarrítmico y como su nombre dice, va contra los ritmos. ¿Dónde hay ritmos? En las desfibrilables, ¿no? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. En la actividad eléctrica sin pulso y en la sistolia solo sirven dos. La adrenalina y, bueno, nuestro oxígeno, ¿no? Que siempre tenemos que dar a los pacientes. Las principales causas: actividad eléctrica sin pulso, la hipovolemia, ¿ya? Y todas las demás, ¿no? Pero principalmente la hipovolemia. ¿En qué lado nos encontramos? Ahora nos encontramos en este lado. Vemos, aseguramos la escena. Observamos que nuestro paciente esté inconsciente. Colocamos el monitor y vemos que es un ritmo no desfibrilable, es asistolia, actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué hacemos? Empezamos las compresiones y lo más pronto posible, cuando obtengamos un acceso venoso, adrenalina. Pasados los 2 minutos, observamos nuestro monitor, sigue en ritmo no desfibrilable, lo único que podemos hacer acá es compresiones. Compresiones, compresiones, compresiones y ver las causas reversibles. Si es por hipovolemia, hay que meterle sangre, fluidos, coloides, volumen, recuperar ese volumen, sangre, etc. Para nosotros que nuestro paciente pueda salir de ese cuadro. Entonces, ahora vamos a ver un caso, un ejemplo para que ustedes puedan interpretar y ver cómo se entrelazan los dos ritmos, los desfibrilables y no desfibrilables. Entonces, siempre ustedes que ingresen van a encontrar un paciente aparentemente inconsciente. Lo primero que tienen que hacer, pues, es asegurar la escena.
Puede ser que el paciente haya estado usando su celular, quedó un cable pelado y ustedes van, les dicen, señora, ¿cómo está? Y ustedes se electrocutan y quedan inconscientes. Una vez que han asegurado la escena, no exista líquidos en el piso, etcétera, ven su estado de conciencia, ¿no? Señora, ¿se encuentra bien, señora? Le dirán, sí, doctor, ay, me quedé dormido, es que no dormí en la noche ya. Señora, señora, despierte, despierte. La señora no despierta. En ese momento se preocupan. Señora, señora, no despierta. En ese momento evalúan. No está consciente su paciente. Evalúan pulso y respiración. Entonces, lo que siempre hacemos, ¿no? Verificamos la escena, verificamos si responde o no responde. Si ya no responde, empezamos a pedir apoyo. Ayudan acá en la cama 302, la paciente no responde, ayudan. Y ustedes empiezan a evaluar, ¿no? Piden, ¿tiene pulso o respira? Nuestras dos preguntas fundamentales. Respira y tiene pulso. Menos de 10 segundos. Y entonces esto vamos a hacer un recordaris, ¿no? Respira y tiene pulso. Bueno, se ha desmayado, ha perdido momentáneamente la conciencia, está hipoglicémica, es una causa también, que la paciente respira, tengo pulso, pero no responde, está hipoglicémica. Entonces, monitorizamos, sacamos exámenes, etcétera. Ponemos en posición de seguridad, lo que sea. Muy bien. El paciente no respira, pero tiene pulso, está en paro respiratorio. Entonces hay que dar ventilaciones de rescate, colocarle un tubo de mayo, de repente intubaré, la paciente se ha intoxicado con opioides, le colocaré naloxona para ver de repente ha sucedido este cuadro, ¿no? ¿Ya? Eso hemos visto. Y ahora la paciente no respira y no tiene pulso. En ese momento inicial ustedes que están evaluando iniciarán su soporte vital básico con presiones 32. Ahí iniciarán con 32 y pedirán que les traigan un desfibrilador o un monitor. Y ahí es cuando inicia nuestro algoritmo de soporte vital avanzado. Vendrá un equipo que uno empezará a canalizar, hará el acceso venoso, otro colocará los electrodos para empezar a ver nuestro monitor. Pero ustedes empezarán inicialmente en secuencia 32. Pero cuando ya viene su equipo, viene un segundo rescatador, un tercero, y empieza alguien a tomar el tiempo, ya empezaremos a hacer por 2 minutos nuestras primeras compresiones. Entonces, bueno, llega nuestro desfibrilador, ¿ya? Y nosotros vamos a ver, pasado los primeros 2 minutos de compresiones, nos detendremos y miraremos nuestro monitor, una vez que ya hemos colocado nuestros electrodos, pues, ¿no? Hemos colocado nuestros electrodos, tenemos nuestro monitor, pasó los 2 minutos y nos detenemos a ver. Y miraremos en nuestro monitor, ¿es ritmo desfibrilable o no desfibrilable? En este caso diremos, es un ritmo desfibrilable. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos fibrilación ventricular o tenemos taquicardia ventricular sin pulso? ¿Qué vamos a hacer ahí, muchachos? Pueden ser participativos, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Muchachos, ¿qué hacemos? ¿Alguien? No, a ver, de nuevo, síganme la secuencia. Acá es que me sigan la secuencia. Ustedes entraron a la habitación, encontraron su paciente, aseguraron la escena, no responde, está inconsciente, no tiene pulso, no respira. Ustedes empiezan a hacer compresiones. Viene su segundo compañero, trae el desfibrilador, coloca los electrodos. Alguien le está tratando de conseguir un acceso venoso, ¿ya? Y tenemos al que anota el tiempo. Y nos dice, llegamos a los 2 minutos, paremos. Vamos a ver nuestro monitor, vemos nuestro monitor. Y en nuestro monitor vemos un ritmo, vemos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. ¿Qué hacemos ahí? Que dejen al paciente y que se le aplique la desfibrilación. Desfibrilamos ahí, muchachos, ¿ya? En este caso. Vemos esto por decir, ¿qué ritmo es? Fibrilación ventricular. Es una fibrilación ventricular. Nosotros vemos eso en el monitor, ¿qué hacemos? Desfibrilamos. ¿Qué es esto?
Taquicardia ventricular. Taquicardia, Taquicardia. taquicardia ventricular. Digan todo el nombre completo, muchachos, ¿ya? Porque van a ver taquicardia auricular, ¿ah? ¿Ya? Completo, taquicardia ventricular y en este caso sin pulso, ¿no? Para que sea paro, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos ritmos, o el paciente está fibrilando o el paciente está haciendo taquicardia ventricular. ¿Qué hacemos? Desfibrilamos, muchachos. Agarramos, colocamos nuestras paletas y decimos, nadie toque al paciente, voy a desfibrilar, voy a descargar y ¡plum! Después de descargar, ¿qué hacemos, muchachos? Seguir las compresiones. Seguir las compresión. compresiones. ¿Ya? Entonces descargamos y por 2 minutos hacemos compresiones. Nos podemos cansar, nos intercalamos con nuestro encargado del monitor, pero hacemos por 2 minutos. Hasta eso ya alguien debe haber conseguido un acceso venoso o intraóseo. Nuevamente, pasan los 2 minutos, tenemos nuestro monitor. Ahora tenemos esto. ¿Qué hacemos, muchachos? Aplicar adrenalina. Ya, ese es el diagnóstico. ¿Qué hacemos? Eso es taquicardia ventricular. Claro, sin pulso, ya. Estamos bien, todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué Descargar. hacemos? Aplicar un Descargamos. botón de fibrilación. Desfibrilamos, muchachos. Nuevamente desfibrilamos. La segunda desfibrilación. Alguien está anotando, nuestro encargado de anotar, ¿no? El encargado de nuestro equipo de reanimación está anotando. Ya vamos, segunda descarga, dice. ¿Qué hacemos nuevamente? Continuamos con las compresiones. Ya han pasado 2 descargas. Colocamos adrenalina. Si es que hasta ese momento no hemos intubado al paciente, hay que intubarlo y colocar una capnografía, ver cómo está el CO2. Entonces ya tenemos nuestro encargado de la vía aérea, empieza a intubar mientras está haciendo las compresiones y observamos esto, muchachos, en el CO2. ¿Qué ustedes dirían al que está haciendo las compresiones con esto? Lo acabamos de ver. Este es el CO2. Hay una compresión de baja calidad. Exacto. ¿Qué le dirías al que está haciendo compresiones? Que cambie. Que realice bien. Ajá. Que haga una compresiones de alta calidad, que mejore la frecuencia, que mejore la profundidad mayor de 5 centímetros. Le diría, ¿estás cansado? Te puedo hacer cambio porque de repente ya te cansaste. No estamos llegando al objetivo que esto tiene que ser más de 10 milímetros de mercurio. Entonces digo, ¿sabes qué? Te cansaste, yo te reemplazo. Voy a entrar yo, el encargado del monitor, voy a hacer las compresiones, ¿ya? Entonces, pasan los 2 minutos nuevamente, muchachos, y tenemos esto. ¿Qué es eso? Fibrilación ventricular, si se le aplica otra vez desfibrilando. Oh, desfibrilamos, exacto, desfibrilamos. Tercera descarga. Luego de esa descarga, ¿qué hacemos, muchachos? Y ahora Seguimos aplicando fármaco. Ya, pero, esta es pregunta trampa, es pregunta trampa. Continuamos las compresiones. ¿Ya? Después de la tercera descarga, ya, descargamos. Y decimos, ¿ya hay que colocarle hemodrona? No, continúen haciendo las compresiones. Y en eso el líder dirá, oye tú que estás encargado de los fármacos y excesos venosos, colócale un bolo de 300 miligramos de amiodarona. ¿Ya? Ahí colocaremos nuestra primer bolo de amiodarona, pero no inmediatamente descargado, sino haremos compresiones, y ahí, mientras se está haciendo las compresiones, otras 2 minutos, colocaremos la amiodarona, la primera dosis. Y nuevamente haremos nuestro tiempo, pasará 2 minutos y miraremos nuestro monitor. Tenemos esto, chicos, en nuestro monitor. Es un EKG normal. Ya, entonces, ¿qué decimos? ¿El paciente salió de paro? Sí. ¿Sí? ¿Salió de paro? Sí, pues. Pero puede Ya. tener actividad eléctrica sin pulso. Exacto.
¿Ya? Pasaron los 2 minutos. Vamos a ver el monitor. Vemos el monitor esto. Es una actividad eléctrica organizada. Tiene P, complejo QR, tiene onda T. Pero para confirmar que efectivamente es una restitución de la circulación espontánea, tengo que ir a ver el pulso. El paciente tiene pulso, ¿no? Vamos a ver el pulso. El paciente tiene pulso. Ahora sí decimos, somos el éxito. Hemos restituido la circulación de este paciente. El paciente salió de paro. Estamos bien. Ahora le damos atención post-paro al paciente. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahí está, ya el paciente tiene un EKG normal, tiene presión, tiene saturación, el CO2 ya está en valores normales, entonces el paciente ha salido del paro. Todos nos abrazamos felices, salió el paciente de paro. Pero ¿qué pasa si no tiene pulso? No podemos aplicar desfibrilación. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Cambiar el organismo. La miradona. No, amiodarona nada que ver. Ya estamos, ahora nos estamos yendo al otro lado del algoritmo. Estamos frente a una actividad eléctrica, hay actividad eléctrica sin pulso. Estamos ahora en el ritmos no desfibrilables. Y en ritmos no desfibrilables no hay amiodarona. Lo único que hay Adrenalina es nomás. adrenalina y compresiones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Bueno, esto puede degenerar a una sistolia, pues, ¿no? La actividad eléctrica va a llegar a una sistolia. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Solo colocamos adrenalina y hacemos compresiones, nada más. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. Igual, la misma paciente, ustedes van, la chinchosa paciente de toda la vida, ¿no? Van, evalúan, aseguran la escena, la paciente está inconsciente, no responde, evalúan presión, evalúan pulso y respiración, no tiene pulso y respiración, y nuevamente dicen, ayúdeme, ven a ver, la paciente volvió a hacer paro. Nuevamente empiezan, ¿no? Ya, igual, lo mismo, ya bueno, esto ya es recordaris. Y nuevamente estamos en paro, llega el desfibrilador y nuevamente nos hacemos la misma pregunta. Pasaron los 2 primeros minutos de compresiones, nos hacemos la misma pregunta. Vemos nuestro monitor, ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Hay que ver nuestro monitor. Vean ustedes esto en el monitor, ustedes dicen, esta es una actividad eléctrica. Tengo que comprobar si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. El paciente no tiene pulso. ¿En qué estamos? En ritmos no desfibrilables. Y estamos en actividad eléctrica sin pulso, muchachos. Estamos en actividad eléctrica sin pulso. Tiene actividad eléctrica, pero el paciente no tiene pulso. Entonces, ¿qué corresponde hacer acá? Adrenalina, lo más pronto posible. Hasta que yo pueda colocar la adrenalina, ¿qué hacemos? Compresiones. Compresiones por 2 minutos. Llegaré a conseguir mi acceso venoso, ahí colocaré la adrenalina. También intubaré a mi paciente, miraré la capnografía. También tiene utilidad en estos ritmos no desfibrilables la capnografía. Nuevamente, pasaron estos 2 minutos, otra vuelta. Me detengo a observar qué está pasando con mi paciente en mi monitor. Ahora en mi monitor tengo esto. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué es? Asistolia. Asistolia, muchachos, asistolia. Pero ustedes siempre tienen que pensar, cuando vean esto, asegúrense, sí, es asistolia, pero tengo que cerciorarme de que el electrodo no se me haya salido, muchachos, ¿ya? Asegúrense siempre. Cuando vean esto, bueno, sí es asistolia, pero asegurémonos que no se haya salido el electrodo, porque puede estar camuflando una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular. Entonces, ustedes saben que en esos casos una desfibrilación es muy importante, pero en una sistolia, una desfibrilación no tiene importancia. Entonces, asegúrense que efectivamente esto sea una sistolia. ¿Y cómo me aseguro que los electrodos estén colocados? O que la impedancia o el tamaño que he puesto en mi monitor sea adecuado, porque hay veces se le pone en un tamaño muy chiquitito a las ondas que parecieran que el paciente está en asistolia. Entonces hay que ver en qué tamaño he puesto para que mi monitor me vea, ¿no? Pueda yo ver.
Entonces, otra vuelta, ¿no? Veo asistolia nuevamente. Lo único que puedo hacer es compresiones. Compresiones, compresiones y ver las causas reversibles, ¿no? Si el paciente ha sangrado, colocarle sangre. Si el paciente está haciendo neumotórax, tratar de evacuar eso. El paciente está frío, hipotérmico, tratar de mejorar el calor. ¿Qué más? Está hipercalémico, bueno, eso es un poco difícil de determinar, a no ser que tengamos un análisis para determinar que el paciente, pues, ve el estado de hipercalemia, ¿no? Entonces, vemos estas causas, pues, ¿no? Las causas reversibles que nosotros podemos evaluar en ese momento en el paciente que está en ritmos no desfibrilables, ¿ya? Entonces, una vez que eso, pasaron otra vuelta a los 2 minutos. Nos detenemos a ver nuestro monitor. Vemos nuestro monitor y vemos esto. ¿Qué estamos? Fibrilación ventricular. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos desfibrilación. Ahora, están viendo, ¿no? Que estamos pasando ahora del ritmo no desfibrilable a estamos pasando a un ritmo desfibrilable. ¿Puede ocurrir eso? Sí, muchachos. Si hacemos unas buenas compresiones, la adrenalina empieza a actuar. Lo que se trata de buscar es ir de un ritmo no desfibrilable a un ritmo desfibrilable, porque sabemos que la fibrilación es rescatable. La fibrilación con la desfibrilación podemos hacer que el ritmo del nodo sinusal vuelva a latir ese corazón. Entonces, en este momento, descargamos a este paciente. Entonces, nos vamos al algoritmo de los ritmos desfibrilables y ahí descargamos. ¿Ok? Muy bien. Luego de eso, pasaron otros 2 minutos. Tenemos esto, muchachos. Es un EKG normal, pero tendríamos que ver el pulso. Exacto, vemos el pulso. Sale. Vemos el pulso. Pulso presente. Ahora sí decimos, paciente salió de paro. ¿Ya? Pulso presente, paciente salió de paro. Nos alegramos, nos felicitamos, nos abrazamos, salimos a celebrar lo que sea, muchachos. Paciente salió de paro. ¿Ok? Acá, bueno, algunas consideraciones. Siempre cuando vamos a ver un ritmo no desfibrilable, sobre todo en asistolia, tenemos que, como les decía, hay que observar de que no se haya salido una derivada, un electrodo, que todo esté conectado, ¿ya? Y que pues la ganancia no sea demasiado baja y nosotros no estemos viendo el EKG normal, ¿no? Muy pequeñito que no lo observamos. Entonces siempre hay que descartar eso, sobre todo en los cuadros de asistolia. Ustedes vean una línea eléctrica, confirmen que efectivamente todos los electrodos estén bien colocados, que no se hayan salido, no se hayan desconectado. Esa es la principal causa de que nos producen asistolia, muchachos, ¿ya? En la asistolia igual, lo único es compresiones y adrenalina. Compresiones y adrenalina. Compresiones por 2 minutos, adrenalina cada 3, 5 minutos. ¿Ok? Tenemos esto, ¿no? Pasado ya los 2 minutos, observamos esto, no se olviden, siempre tocar pulso. Tocamos pulso, pulso, presencia de pulso, paciente salió de paro. No presencia de pulso, nuevamente, seguimos en este ciclo. Compresiones 2 minutos, adrenalina cada 3, 5 minutos. ¿Hasta cuándo? Aún la guía no se atreve a decir 20 minutos. Nadie se atreve a decir, ninguna guía, ni la guía europea, ni la guía que usamos, que es la AJA. Nadie te dice, esto hazlo por 20 minutos. Si en 20 minutos no funciona, el paciente está muerto. Ya no sigas intentos de reanimación. Nadie se atreve a todavía decir eso. Ha habido casos gestantes que han tenido por 3 horas en reanimación. La calidad de la reanimación probablemente debe haber sido muy buena para mantener a la gestante durante 3 horas y que haya salido del paro, ¿no? Ya eso es una situación, pues son hechos aislados que se hacen como presentación de casos, ¿ya? Son hechos aislados, pero nadie te dice que tú continúes 1, 2 horas, 3 horas. Probablemente los grandes intentos de reanimación se llegan hasta los 10, 20 minutos. Después de ahí ya se está pensando en declarar la muerte del paciente, ¿ok? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas?
Está bien, doctor. Doctor, en ¿Ok? caso de que el paciente presente alguna intoxicación por drogas, ¿cuál es el proceso que se debería realizar? Bueno, si el paciente está en intoxicación por drogas y ha hecho paro, solo tenemos que hacer la reanimación, muchachos. Compresiones y todas las secuencias que estamos viendo. No es de que hay que llevarlo a una diálisis para retirar el fármaco, etcétera, no. Solo hay que hacer reanimación. Sea la causa por la cual llegó al paro el paciente. Como tú lo dices, puede ser por drogas, puede ser por fármacos, ahogamiento, cuerpo extraño, puede ser hipoxemia, puede ser hipotermia, hipercalemia, cualquier causa, muchachos. Llega a paro, hay que hacer reanimación. Secuencia, desfibrilables, no desfibrilables. No, que al paciente hay que llevarlo a diálisis para sacar el fármaco, no, no tiene utilidad. Lo único hay que en ese momento hacer las compresiones para mantener la circulación cerebral, coronaria, y tratar de que el corazón vuelva a latir. Diferente es que el paciente haya hecho un paro respiratorio por intoxicación, ya sea por benzodiazepinas, clonazepam, midazolam, que a veces sobre todo, principalmente, según la epidemiología, chicos, usan pues para llamar la atención en un intento de suicidio, ¿no? Ustedes van a llevar curso de psiquiatría, van a ver que la mayor cantidad de intentos de suicidio es dado por las mujeres, pero la mayor cantidad de suicidas son los varones, ¿ya? Porque según la epidemiología, las mujeres buscan llamar la atención a lo que el varón consuma el acto del suicidio, ¿no? Por eso los intentos de suicidio generalmente está dado por mujeres y el suicidio, en fin, consumado y dado, está dado por los varones. Entonces, acá en los intentos de suicidio, principalmente está dado por benzodiazepinas, ¿no? Intoxicación, toman 15, 20, 30 tabletas de benzodiazepinas, con lo cual, pues no generan la muerte, pero pueden generar un paro respiratorio, que tranquilamente pues se puede manejar con antídotos, ¿no? En caso, por decir, de benzodiazepinas, flumazenil, en caso de opioides como la morfina, fentanilo, petidina, etcétera, la naloxona, pues, ¿no? Ahí sí podemos dar fármacos, antídotos. Pero en un paciente que ya pasa de paro respiratorio a paro cardiorrespiratorio, no, a ella no, no que le doy naloxona, le doy flumazenil, no, a ese momento lo que hay que hacer es reanimación, nuestro algoritmo, desfibrilable o no desfibrilable, nada más. Ok, doctor, Doctor, gracias. en el caso de que existiera un marcapaso en el cuerpo de la persona, ¿cómo puede identificar eso? Eh, en el caso Pues del no, marcapaso, ajá, si no tiene eh, testigos alrededor, mejor dicho. Pero puede saberlo. claro, en el caso del marcapaso, el paciente puede hacer paro cuando el marcapaso ha hecho un mal funcionamiento. Ya, la finalidad del marcapaso es que el corazón pues nunca deje de latir. Ya, esa es la finalidad del marcapaso. Entonces, con un marcapaso, un paciente rara vez va a dejar de latir su corazón. Ya, puede generar muerte, sí, va a generar muerte cuando exista una alteración, un mal funcionamiento del marcapaso. Igual, en el paciente, igual, hay que hacer reanimación. Como les digo, sea la causa, mal funcionamiento de un dispositivo cardíaco electrónico, en este caso marcapaso. Igual, tenemos que hacer la secuencia. Puede ser que eh, le han colocado el marcapaso porque su frecuencia cardíaca era muy baja, 20, 25 frecuencias por minuto, y como dejó de funcionar su marcapaso, ahora ya llegó a 20 y llegó a cero de frecuencia. Nuevamente, hay que hacer compresiones para que vuelva a tener sus 20, 25 frecuencias por minuto, que eso probablemente lo va a mantener con vida. Y luego ya veremos, observaremos al marcapaso y veremos si el marcapaso dejó de funcionar o tuvo un mal funcionamiento, por lo cual le llevó al paro a este paciente. Es una situación particular, ¿no? Del marcapaso. Ya, doctor, Doctor, gracias por la disculpe, aclaración. ¿y se puede lesionar cuando hay marcapaso? ¿Se puede qué? ¿Se puede qué? Desfibrilar, Claro, desfibrilar. claro, claro. Igual, igual, chicos. En ese momento que el paciente ha hecho paro, teniendo un marcapaso es por un mal funcionamiento de ese paciente y puede realizar una fibrilación ventricular. ¿Ya?
Entonces hay que desfibrilar, hay que desfibrilar. Ustedes traten cualquier tipo de paciente con marcapaso, sin marcapaso, igual tienen que desfibrilar. Ya, preguntas chicos, más preguntas. Doctor, ¿y en qué situaciones no se recomendaría una desfibrilación? Bueno, la recomendación sería ritmos no desfibrilables, pues muchachos. Es la única recomendación. Ustedes vean en el monitor que es un ritmo no desfibrilable, no desfibrilen, pues. Esa sistolia o actividad eléctrica sin pulso, ahí no desfibrilen. En todo lo demás se desfibrila. No existe una contraindicación de no desfibrilar. Salvo que ustedes estén tocando al paciente, ahí no, pues, ¿no? O sea, ahí, o sea, eso sería otra contraindicación, que exista una persona que que lo que ocurre hay veces, chicos, ¿no? El paciente entra en paro, nosotros empezamos a hacer compresiones y justo están los familiares ahí, ¿no? Y ven ese cuadro, ¿no? Por más que nosotros decimos, por favor, retírense, ellos no quieren estar ahí y se acercan y le tocan la pierna a su familiar, etcétera. Le decimos, señora, no lo tengo, que voy a descargar, ¿no? Esa sería una contraindicación, ¿no? De que alguien no deje de tocar al paciente. Pero en las otras es ritmos no desfibrilables, chicos. ¿Ya? No hay una contraindicación, ¿no? Que le vamos a hacer daño al paciente. ¿Cuál daño? Si el paciente está ahorita en muerte, está en parada cardíaca. Estamos tratándolo de sacar del paro más bien al paciente. ¿Ya? Eso me hace recordar también, alguna vez estábamos haciendo reanimación a un paciente en sala de operaciones y mi colega, bueno, una de mis colegas, ya era la tercera descarga, le tocaba la miodarona y en esto, bueno, la miodarona tiene efecto adverso de producir hipotensión, muchachos, ¿ya? La miodarona produce hipotensión. Pero en un paciente que está en paro, el paciente está hipotenso, muchachos, el paciente está muerto. Ya en ese momento la colega dijo, no, no, no le coloquen amiodarona, va a ser hipotensión, pero ¿qué hipotensión va a ser si el paciente está en paro? Ya estamos en tercera descarga, necesita su amiodarona, según algoritmo, ¿no? Ya, entonces eso es. Hay veces consideramos al paciente que está en paro, bueno, menor daño, pero el menor daño es dar todo lo que se tenga que dar según los algoritmos o los protocolos establecidos hasta este momento. Listo, más inquietudes, más preguntas, chicos. Bueno, si no, todas las inquietudes y preguntas se generan en el examen, pues. Doctor, disculpe, a pesar de que esté intoxicado o drogado, para así decirlo, igual se le aplica la adrenalina a todo. Exacto, igual. El algoritmo que ustedes están viendo, chicos, intoxicado, alcohólico, el paciente alcohólico en coma etílico, también se le coloca la adrenalina. ¿Eh? Doctor, pero no, doctor, una cosa, ¿no se debería tratar la causa, bueno, antes de la subyacente o es necesario, o sea, al mismo tiempo, digo? Claro, o sea, por eso ahí tenemos las causas de las H y las T. Esas causas, esas. La reversible. Podríamos tratar. Neumotoras a tensión es aire dentro del pulmón, que eso sí podemos tratar, por eso se llaman reversibles, ¿no? Causas reversibles. Y hay causas irreversibles, pues, ¿no? Que por más que nosotros hagamos los intentos de reanimación, no vamos a prolongar, ¿no? Probablemente ahí van a entrar todo lo que ustedes me dicen, ¿no? El paciente que está, por decir, intoxicado con benzodiazepinas hasta dosis extra humanas, ¿no? Una dosis súper gigantes. Por más que hagamos los intentos, no vamos a conseguir la restitución de la reanimación. Puede ser. Drogas, opioides o efectos de cocaína, etcétera, por más que hagamos la reanimación, estamos dándole una chance a ese paciente. Por más que hagamos la reanimación, si son drogas, son dosis súper altísimas, no vamos a constituir la restitución de la circulación. Pero en esas causas que ustedes ven, las H y las T,
Probablemente sí, ¿no? Causa de hipovolemia, está sangrando, sé que porque ha sangrado, ha hecho paro, entonces yo le colocaré fluidos, pediré sangre y le estaré metiendo sangre mientras estoy haciendo las compresiones. El paciente que ha hecho neumotórax, mientras estoy haciendo las compresiones, alguien le estará colocando un catéter pulmonar. Eso. Listo, doctor. Gracias. Listo. Doctor, tengo una consulta. Ahora un ratito, acá voy a... Ya. A ver, díganme, Bueno, chicos. mi consulta era si existe alguna situación clínica en la que se priorice lo que es la atropina Ujú. en sistolia en lugar de adrenalina. Ya, la atropina se usa antes de que el paciente haga paro. Paciente que está bajando su frecuencia, 30, 50, 40, 30, ahí puedo usar la atropina. Una vez que el paciente ha llegado a sistolia, ya no puedo usar la atropina. Uso adrenalina. La atropina no se usa en el paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Para nada. Solo Listo. vamos a ver, ustedes van a tener ahora de cada 3, 4 semanas una clase de bradiarritmias o bradicardia. Ahí van a ver la atropina. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta más? Creo que no. Entonces nos Sí. encontramos. ¿Sí? ¿Por ahí? Nadie, ¿no? Doctor, una consulta. Sí, sí, dime, Luz. En la práctica que tuvimos con nuestro grupo, usted había dicho que había una contraindicación cuando el paciente tomaba sildenafil y que si le daba un paro cardíaco y si le damos un medicamento que era la contraindicación de esa. ¿Cuál? No recuerdo cuál era. Esa era mi pregunta. Pero eso no es Gracias. en paro, chicos. No, no es en paro cardiorrespiratorio. Eso es en el paciente que está haciendo una isquemia miocárdica. Ahí está la contraindicación de usar nitroglicerina en el paciente que ha tomado sildenafil. En un paciente que está haciendo una isquemia. Acuérdense que isquemia miocárdica no es sinónimo de paro. El paciente puede estar despierto, tener el dolor y no llegar a un paro. ¿Ya? El paciente todavía está despierto, habla, tiene pulso, respira. Para manejar a ese paciente y que previamente ha tomado sildenafil no podemos usar nitroglicerina o nitrato de isosorbide o cualquiera de esos. En el paciente en paro no tiene que ver nada de eso. Nada de eso. El paciente está en paro. No respira, no tiene pulso, está inconsciente. No hay que confundir, no se confundan. ¿Ya? Y está bien la pregunta para que, bueno, salgan sus dudas. Doctor, Sí, Alexis, Axel. eh, doctor, y en caso de paro, ¿qué es más importante, las compresiones o respiraciones? ¿O ambos son importantes por igual? O sea, son importantes. Por eso en nuestro algoritmo, ustedes van a ver compresiones. No ven ahí que específicamente te diga respiraciones, pero ya en el equipo que se ha formado se sigue ventilando al paciente. Por eso hay alguien que se encargue de la vía aérea. Por eso te piden manejo avanzado de la vía aérea, ya colocar un tubo endotraqueal. Es importante, al igual que las compresiones y la desfibrilación, hay que ventilar al paciente. Solo que acá, en el algoritmo, ya se entiende ya se da como escrito o dicho, de que ya se está ventilando al paciente. No podemos hacer solo compresiones y solo desfibrilación. Acá no, es un soporte vital avanzado, chicos.
En el soporte vital básico, cuando ustedes encuentran al paciente tirado en la calle y ustedes no saben quién es, tienen recelos de dar la ventilación, ustedes pueden hacer solo las compresiones hasta que llegue el equipo de emergencia. Ese equipo de emergencia ya va a hacer el soporte vital avanzado. Va a instrumentar la vía aérea, va a colocar tubo de Mayo, va a colocar su bambú o de repente lo va a intubar. Ahí en el soporte vital básico pueden ustedes hacer solo compresiones. En el soporte vital avanzado sí se hace manejo de la vía aérea. Ya está, digamos, ¿cómo se dice? Entendido de que se está manejando la vía aérea. Listo. ¿Preguntas? Así me dejan despedirme. Ya chicos, entonces nos vemos el siguiente viernes. Por favor, procuren no llevar tantas cosas, no lleven instrumentos eléctricos, sobre todo relojes, ¿ok? Pueden llevar, bueno, sus celulares que van a dejar en su mochila, que tampoco van a dejar en otro sitio y no van a estar acompañados de ustedes, ¿ok? Muy bien. Muy bien chicos, nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Listo Luego, chicos. Muchas gracias. cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta Muchas luego. gracias.